La leyenda sobre la Cueva de los Tallos. Ubicada en la profundidad de la selva ecuatoriana, siempre habían fascinado a los aventureros, científicos y curiosos. Entre los rumores más oscuros se hablaba de antiguas civilizaciones que dejaron rastros de su existencia en lo profundo de la cueva, junto con artefactos imposibles, escritos en lenguas olvidadas y estructuras que no deberían existir. Pero también estaban los cuentos que la gente local susurraba, sobre sombras que se movían en los túneles, presencias invisibles que vigilaban y el extraño comportamiento de los tallos, esas aves nocturnas que le daban nombre al lugar. Sebastián era un explorador que había dedicado su vida a desentrañar misterios arqueológicos. Había escuchado sobre la Cueva de los Tallos durante años, pero hasta entonces había evitado el lugar. Sin embargo, una reciente expedición fracasada en la que varios de sus colegas desaparecieron misteriosamente había encendido su obsesión. Decidido a descubrir la verdad, reunió un pequeño equipo de expertos: Álvaro, un antropólogo, y Camila, una geóloga que conocía bien el terreno. Sabían que estaban adentrándose en un terreno peligroso, pero la promesa de un descubrimiento único superaba cualquier miedo. El viaje a la entrada de la cueva fue extenuante. La selva era densa y el calor, agobiante. Sin embargo, cuando finalmente llegaron a la boca de la cueva, el aire cambió. El viento, que había sido pesado y húmedo, se transformó en una corriente fría que surgía desde el interior de la caverna, como si los llamara. «Este lugar tiene algo», murmuró Álvaro mientras ajustaba su equipo de escalada. «Siento como si algo nos estuviera observando». Camila no respondió, pero su silencio lo decía todo. Había algo inquietante en la cueva, algo que parecía vigilar cada paso que daban. Una vez adentro, la oscuridad los envolvió rápidamente. Solo las linternas frontales iluminaban los estrechos túneles mientras descendían más y más en las profundidades. El eco de sus pasos reverberaba por las paredes de piedra, pero en ocasiones, escuchaban sonidos que no podían explicar: chasquidos, golpeteos lejanos, y lo más perturbador, el sonido de un susurro que parecía viajar a través del aire, apenas audible pero constante. «Es el viento», intentó decir Sebastián, aunque ni él mismo estaba convencido. Tras horas de descenso, llegaron a una cámara que parecía más antigua que todo lo que habían visto antes. Las paredes estaban cubiertas de símbolos tallados, figuras humanoides y animales desconocidos, y lo que parecía ser un mapa estelar de constelaciones que ninguno de ellos reconocía. «Esto no tiene sentido», dijo Camila mientras inspeccionaba las marcas. «Estas constelaciones no corresponden a ningún registro conocido». «¿Qué es esto?». Sebastián, fascinado por las tallas, decidió ir más allá, explorando un túnel lateral que se extendía hacia lo que parecía ser una galería oculta. El aire se volvió más denso, y de nuevo, aquel susurro lejano, casi imperceptible, comenzó a hacerse más fuerte. Esta vez, no era el viento. Era una voz. «Sebastián», Álvaro lo llamó desde atrás. «Tal vez deberíamos volver. Hay algo mal en este lugar». Sebastián lo ignoró, movido por una fuerza inexplicable, y continuó hacia el interior de la galería. A medida que avanzaba, comenzó a ver luces extrañas en el borde de su visión, como si la cueva estuviera vibrando con una energía oculta. Las paredes parecían palpitar, y las sombras que proyectaba su linterna se movían de forma antinatural. Al llegar al final del túnel, encontró una sala circular que lo dejó sin aliento. En el centro de la habitación, una figura humanoide se alzaba, tallada en lo que parecía ser un material similar al cristal, pero que emitía una tenue luz dorada. A su alrededor, el suelo estaba cubierto de extrañas inscripciones, y en el aire flotaba un olor metálico y dulce, casi como la sangre. Fue entonces cuando lo sintió, una presencia detrás de él. Al girarse, se encontró cara a cara con algo que no podía explicar. Una sombra, pero no como las que proyectaba la luz. Era una oscuridad viva, que parecía moverse y respirar por sí misma. Ojos rojos brillaban desde su interior, y aunque no tenía forma sólida, parecía observarlo con una intensidad que lo dejó paralizado. «No estás solo», susurró la sombra con una voz que no pertenecía a este mundo. «Nunca lo has estado». Sebastián intentó gritar, pero ningún sonido salió de su boca. La sombra se acercó lentamente, extendiéndose como un manto de oscuridad a su alrededor. Cada segundo que pasaba, sentía como su mente comenzaba a desmoronarse, como si algo estuviera hurgando en lo más profundo de su ser, buscando sus miedos más oscuros. Camila y Álvaro, preocupados por la larga ausencia de Sebastián, llegaron al túnel donde lo habían visto por última vez. Al entrar en la galería,
lo encontraron de pie, frente a la figura de cristal, pero algo no estaba bien. Su cuerpo estaba rígido, y cuando lo llamaron, no respondió. Al acercarse, vieron que sus ojos estaban vacíos, fijos en un punto invisible en el aire. Sebastián, gritó Camila, agitando su brazo. De repente, la sombra volvió a aparecer. Se deslizó por las paredes, serpenteando como una serpiente, hasta rodearlos. El aire se volvió irrespirable, y las luces de sus linternas comenzaron a fallar. El susurro se convirtió en un grito ensordecedor. ¡corre!, gritó Álvaro, pero era demasiado tarde. La sombra se lanzó hacia ellos, y en un instante, la oscuridad lo cubrió todo. Camila sintió como algo frío y viscoso la envolvía, y el pánico se apoderó de ella. Gritó con todas sus fuerzas, pero el sonido se ahogó en la negrura que la consumía. Álvaro, intentando escapar, tropezó y cayó al suelo, sintiendo como las sombras lo devoraban. Y entonces, el silencio. Al amanecer, un equipo de rescate llegó al lugar después de perder contacto con el grupo de Sebastián. Al entrar en la cueva, encontraron las cámaras vacías, las herramientas esparcidas y las linternas apagadas. No había señales de lucha ni de cuerpos. Solo una cosa llamó la atención del equipo: en la última galería, donde Sebastián había encontrado la figura de cristal, ahora había 3 sombras proyectadas en la pared, perfectamente delineadas, como si hubieran sido esculpidas por la luz. Nadie pudo explicar cómo llegaron allí, pero los rescatistas juraron que esas sombras se movían. Desde entonces, nadie que ha entrado en la cueva de los tallos ha regresado igual. Los pocos que han vuelto cuentan historias de ecos en la oscuridad, voces que llaman desde el fondo, y sombras que parecen tener vida propia. Pero la verdadera pregunta es, ¿qué fue lo que Sebastián y su equipo encontraron en las profundidades? ¿Y qué es lo que realmente habita en la cueva de los tallos?